¿Qué es lo que? Sean bienvenidos a este canal de YouTube que es totalmente nuevo, en el cual vamos a hacer como una especie de trayectoria, en la cual vamos a ponernos fuertes y en forma, utilizando solamente esta máquina de ejercicios caseros de Live Gear. Se los voy a mostrar aquí. Vamos a voltear la cámara. Eso es una máquina completa, un home gym que yo compré aquí en la República Dominicana en un supermercado muy famoso. Y la máquina, esta es la marca, Live Gear, Get Active for Life. O sea, la máquina comprende tener todos los ejercicios básicos que una persona puede necesitar, desde piernas hasta pecho, espalda, y básicamente ahí uno hace como el rejuego de todos los ejercicios. La máquina tiene 100 libras de peso. Como puedes ver, cada uno de esos bloques son de a 10 libras, los cuales conforman 100 libras, que yo considero que es bastante suficiente para hacer ejercicios en casa. Y en este canal es nuevo totalmente, así que realmente no sé si habrá público o no, pero si lo hay o no, de igual forma yo voy a documentar esta trayectoria de ponernos fuertes haciendo ejercicios. Vamos a llevar esto como una especie de vlog personal o especie de álbum de videos en el que yo voy a estar poniéndome en forma utilizando la máquina de Live Gear. Yo no tengo experiencia en ejercicios, o sea, yo todo lo estoy haciendo, tú sabes que hoy en día todo uno lo hace con ChatGPT. Yo estoy buscando rutina de ejercicio con ChatGPT, estoy tratando de hacer como calentamiento y cosas básicas que realmente no me esfuercen mucho, porque como ya te digo, no estoy acostumbrado a esa vida fitness de estar haciendo tanto ejercicio ni cosas así, pero realmente yo sí creo que se puede poner uno en forma en casa. O sea, yo sigo varias gente que ni siquiera teniendo la máquina y de igual forma con ejercicios libres, haciendo pechadas, haciendo espalda y diferentes tipos de ejercicios que son libres, se han puesto en forma en su casa. O sea, porque uno no puede también hacer lo mismo. Así que espero que les guste esta idea, este canal. El día de hoy voy a estar haciendo el ejercicio básico de pecho, o sea, pre. Voy a estar dándole a la máquina aquí en el medio y también un poco hacia arriba y abriendo y cerrando, solamente para yo ver cómo me va. Y nada, vamos a ponernos en forma, porque yo le he hecho ejercicio, yo tengo ya más de un año. Sorprendentemente yo tengo un año con esta máquina y realmente no se me había ocurrido como ponerle tanto empeño así. Y yo entiendo de que haciendo un canal de YouTube basado en el wellness, en el fitness y en toda esta vida de, tú sabes, de estar en forma, yo creo que eso sí sería un compromiso para yo mantener la rutina de estar haciendo los ejercicios diarios, o más o menos 2 veces a la semana o 3, no sé, lo que mi cuerpo me permita hacer basado en mi experiencia a nivel fitness. Comencé estos ejercicios, por eso estoy sudado ya, con un calentamiento básico en el cual uno solamente salta y abre y cierra, que creo que se llama marinero o algo así. Realmente yo estoy haciendo como hasta que me canse, sin siquiera contarlo. Estoy haciendo mucho de esto simplemente como calentamiento hasta que ya yo esté como activo. ¿Sabes que hay que estar activo? Así, muchísimo. Una vez yo haya calentado, yo voy a poner la máquina en, déjame ver, 10, 20, 30, 40. Yo creo que yo puedo con 40, lo voy a dejar ahí. Y voy a hacer el primer ejercicio de pre, va a ser abrir y cerrar. Para esto, la máquina se le ajusta esto aquí, para que en vez de echar para adelante, simplemente abra y cierre. Y así vamos a empezar. Es muy importante beber muchísima agua, por eso tengo este vasazo. Pero no solamente este vasazo, cada vez que se acaba yo voy a la nevera y lo lleno otra vez y me lo bebo, porque es muy importante estar hidratado, y más cuando uno está perdiendo mucho sudor, haciendo mucho ejercicio. Así que vamos al mambo. Como ya te dije, esta máquina es completa. Yo voy a hacer primero los ejercicios de abrir y cerrar, para entonces ya luego proceder con lo de empuje en diferentes niveles del pecho. Así que vamos al mambo. Con 40 libras, pongo mis manos aquí y simplemente hago el ejercicio de abrir y cerrar. Yo hice 15 solamente. O sea, lo básico, lo recomendable para no agotarse y no estrofiar los músculos, según ChatGPT, es hacer 4 series de a 15 repeticiones con las libras que tu cuerpo pueda hacer. O sea, yo puedo con 40, simplemente es muy fácil a mí abrirle con 40 fácilmente, hacer 15 sin cansarme. O sea, yo puedo hacer hasta más de 15, pero para no agotar mi músculo, vamos a hacer solamente 15. Yo realmente no estoy de que tan en cero con los ejercicios, pero yo no voy al gimnasio. O sea, todo lo que yo tengo, este chin de músculo que ustedes ven que yo tengo y el poco de definición es en parte genética, pero también los ejercicios que yo hacía o hago previamente, que me he quedado como en la forma. O sea, yo hacía ejercicios sin la máquina, o sea, pechada y cosas así, y ya como que mi cuerpo ha ido agarrando esa forma, y por eso estoy un poquito así. Tengo que bajar la barriga porque tengo una barriguita peligrosa, como le llaman, y eso es parte de lo que vamos a lograr aquí en este canal, para demostrar que se puede uno poner en forma sin tener que ir al gimnasio. O sea, teniendo un gimnasio así en casa, o sea, teniendo un gimnasio así en la casa como yo, o simplemente con ejercicios libres, porque también en este canal vamos a estar haciendo series de ejercicios libres. Les voy a enseñar, mire, que la máquina también trajo esto, que es para hacer brazo también, o tríceps. Si lo cuelgo de arriba para abajo, puedo hacer tríceps con eso, y es bastante conveniente, o sea, porque yo lo puedo poner aquí, en vez les enseño, en estos ganchos que tiene la máquina aquí, para poder subirlos, o lo puedo poner en el de aquí arriba, quitando este, que es el de hacer espalda, y todo lo de arriba lo puedo quitar y utilizar este pequeño,
para hacer bíceps o tríceps o lo que sea que se me ocurra hacer en la máquina. Porque esta máquina básicamente como de eso, como de uno tener, ay, estoy sofocadísimo, pero es como uno tener básicamente como la imaginación de qué ejercicio se puede hacer, de qué ejercicio no se puede hacer, cómo mezclarlos para que todo funcione de manera correcta. Aunque yo esté haciendo los ejercicios en la casa y eso, yo me he visto adecuado para hacer ejercicios. O sea, yo me pongo guantilla, me pongo ropa de hacer ejercicios, incluso tenis deportivos y todo eso, porque yo siento que es más fácil hacer los ejercicios cuando uno está vestido adecuadamente para eso. O sea, no por el hecho de que yo esté en mi casa, yo debo de estar de que hay en boxer o en chancleta o en crocs, porque realmente se hace más complicado cuando tú no te vistes adecuado para lo que tú vas a hacer. Vamos con la segunda ronda de las 15 repeticiones que estoy haciendo de abrir y cerrar, que no sé cómo se llama eso, pero esta vez vamos a poner la cámara en un trípode para ponértela más cerca, como más para adelante, para que tú puedas verme mejor y tenga otra perspectiva de la visión. Así que vamos a moverte. Ahí yo creo que se ve súper bien. Activé el seguimiento de cara para que no me pierda nunca del enfoque. Pero bueno, realmente lo mismo, como ya te dije. Brazo aquí, brazo allá y hacer las repeticiones. Son 15. Van 2 de 4. Como ya le dije, entre ejercicios siempre es bueno beber agua. Ya se me acabó, así que voy a buscar un chin más para beber entre cada ejercicio. En lo que yo descanso, que son como 2 minutos entre cada ejercicio, vamos a hablar del agua, de lo importante que es el agua. Realmente yo sé lo importante que es el agua. Yo tengo un amigo doctor que me dice y me recomienda que beba muchísima agua. A mí personalmente se me dificulta. Yo no sé por qué, porque mi cuerpo como que no me pide agua. No me da esa sed como debería de darme, pero a mí me duele muchísimo la cabeza y yo pensaba que era como por la vista. Pero mi amigo doctor me dice que es que yo estoy deshidratado y me hace falta beber mucha agua. Si yo bebiera más agua al día, no me dieran esas jaquecas, esos dolores de cabeza. Así que es muy importante que beba mucha agua y mucho más si van a comenzar este journey conmigo de estar poniéndonos en forma en este canal de YouTube haciendo ejercicio. Así que vamos a necesitar mucha agua, vaso grande así como este. Qué rico. Rico cuando el cuerpo te la pide, porque no hay peor cosa que no tener sed y beber agua como forzado. Pero cuando el cuerpo te la pide, dale agua. Ok, vamos a continuar. Solamente me quedan 2 rondas de a 15 cada una, o sea 30. Yo pudiera elegir hacerlas las 30 seguidos porque tengo la fuerza, pero es muy importante descansar. Así que vamos al mambo. Y 15. Tú ves, ya yo siento que ese peso yo lo puedo dominar. Para hacer la última ronda, que es la que me falta, yo lo puedo subir como 20 libras más. Pero eso soy yo, porque yo entiendo de que yo puedo y mi cuerpo me está diciendo que yo puedo. Llévate de ti, llévate de tu cuerpo, tantea las libras, o sea, tú vas viendo qué tanto tú puedes cargar. Y si tú crees que tú puedes añadirle, pues añádele más. Yo creo que yo puedo, pues yo le voy a añadir 2 libras más. O sea, 2 pesas más, que son 20 libras, porque cada una son 10. Entonces, ahora 10, 20, 30, 40. Entonces yo lo voy a poner en 60, que hay aquí abajo. Listo. Un descansito de máximo 2 minutos, porque tampoco no podemos enfriar, y le damos ya a la última con esa 20 libras más que le acabo de añadir. En lo que esperamos que pasen esos 2 minutos, solamente te voy a exhortar a que te suscribas a este canal haciendo clic en el botón suscribirme para que me apoyes en este journey o en esta trayectoria de ponernos fuertes en casa. Tú puedes hacerlo también, tú puedes hacer los ejercicios conmigo de manera diaria, podemos subir juntos. Yo tengo ya otros canales de YouTube, como pueden ver, yo tengo una placa, yo ya me dedico a esto, yo soy youtuber ya de por sí, de profesión, en otros canales, y este es un canal nuevo en el cual yo quiero simplemente añadir a mi catálogo de canales. Si te interesa saber qué otras cosas yo hago, pues aquí en la descripción de este video se van a encontrar mis otros canales, mis otros proyectos. Pero si de verdad te interesa esto del fitness, de ponerte fuerte en tu casa, de hacer los ejercicios, sígueme aquí para que me acompañes en esta trayectoria. Ya pasaron los 2 minutos, vamos a hacer la última de esta serie, que son 15 más, con las 20 libras que yo le acabo de añadir, y luego pasamos al próximo ejercicio. Para finalizar, me maté, fue duro, pero realmente me gustó. O sea, fue satisfactorio el sentir la presión así como en el pecho de que de verdad los ejercicios están funcionando. O sea, cuando tú sientes como una presión, no dolor, pero como una presión, como un pálpito, como en el ejercicio, como en el músculo, es porque de verdad está funcionando y porque tú lo estás haciendo bien. Así que ahora vamos a beber un chisme de agua entre cada descanso, como ya te dije. Ahora el descanso va a ser un poco más largo porque vamos a pasar de un ejercicio a otro. O sea, ya finalizamos una serie de 4 de a 15 del primer ejercicio. Ahora vamos a hacer el push, o sea, el empujar. En vez de cerrar y abrir como el que acabamos de hacer, vamos a empujar. Ok, ya descansamos lo suficiente para empezar con el otro ejercicio, que es el de empuje. Vamos a sentarnos en la máquina y vamos a empujar primero con los mangos de abajo, que son estos. Pero para poder empujar tengo que desacoplar el seguro que hacía que la máquina se cierre y se abre. O sea, yo simplemente lo aflojo y tiro esto para atrás para que me permita la máquina ya entonces empujar en vez de abrir y cerrar. Eso es muy básico, o sea, no es algo de que complicarse. Así que simplemente agarramos en cada mango y hacemos lo mismo. 4 repeticiones de a 15 cada una.
Ya yo hice la 15. Para mí fue sumamente fácil. Para mí fue sumamente fácil. Si para ti, al igual que para mí, es también muy fácil, tú solamente lo que tienes que hacer es subirle más peso, como ya te dije con el ejercicio anterior, hasta que tu cuerpo te diga que tú puedes con eso. Yo creo que yo lo voy a subir también igual 2 más. Lo mío es de 2 en 2 y lo voy a dejar aquí en 80 libras. Para no darle de que los 100, porque yo puedo con los 100, pero para ir subiendo, tú sabes, como poco a poco. Ok, segundo round de los 4 que vamos a hacer del segundo ejercicio, que es el de empujar. Faltan 2 solamente. Parte 3 del ejercicio de empuje, solamente nos va a quedar una. Y ya para finalizar, o sea, la última de los ejercicios, porque hoy lo vamos a coger suave, porque como es el primer video de este canal, no nos vamos a matar mucho, tampoco necesito que tú te mates tanto haciendo los ejercicios. Obviamente eso es a lo largo de los días y del tiempo que se van a notar los resultados. Así que para comenzar, siempre es bueno comenzar suave y calmado. Así que por ahora solamente vamos a hacer esos ejercicios, nos va a quedar uno, pero para este último yo le voy a aumentar 2 libras más, o sea, 2 libras no, 2 pesos más, que son cada uno de a 10, o sea 20, y voy a llevar a 100. Eso quiere decir, voy a cargar todo el peso que la máquina me puede dar. Pero esto es porque yo puedo levantarlo, como ya te dije, ya tengo un tiempo con esta máquina, ya estoy experimentado en ella, ya yo la puedo levantar completa. Si tú no puedes, no es necesario que hagas esto. Ya eso dependerá de ti, de tu cuerpo y de la cantidad de peso que puedas levantar. Así que vamos a tomar agua, a descansar 2 minutitos y luego hacer la última rutina para finalizar esta serie de ejercicios de pecho por hoy. Como te decía, yo le puedo aumentar 2 porque yo ya domino esa máquina y yo puedo levantar todo esto, que son 100 libras solamente. Y como yo te había dicho, esta máquina tiene diferentes niveles. O sea, yo le estoy dando en este. El nivel de empuje que yo estoy haciendo es agarrándolo aquí. Pero también lo puedo hacer agarrándolo aquí o también agarrándolo aquí arriba. Así que el día de hoy solamente vamos a hacer los ejercicios agarrándolo aquí, que lo que nos va a trabajar es esta parte baja de el pecho, o sea, el pre. Te voy a enseñar cómo se ve, porque realmente lo que estamos tratando es de enseñarte cómo puede ser tus ejercicios para que lo puedas hacer en casa. Miren, así es la composición del pecho, que sería como pecho bajo o pre, que es la parte de abajo, el central y el superior. O sea, cada nivel de la máquina te da un ejercicio diferente en el pecho. O sea, solamente estamos trabajando en el pecho de aquí debajo. Bueno, ya estamos listos para realizar la última repetición de este último ejercicio para finalizar estos entrenamientos y por ende este video. Le vamos a dar con todo, como ya te dije, pero tú no necesariamente tienes que hacer esto. Así que vamos al mambo. Como ya te dije, voy a trabajar la parte de abajo, luego en otros videos subiré y luego seguiré subiendo para trabajar diferentes secciones del pecho. Así que vamos a darle nuestras 15 repeticiones con todo. Y listo, chicos, esto ha sido todo. Yo sé que en los comentarios puede ser que haya personas que sepan muchísimo más que yo, porque como yo te dije, yo no soy experto para nada en este mundo de los ejercicios. Yo hice este canal simplemente para que tú, en conjunto conmigo, podamos hacer como un diario vivir de los ejercicios diarios que se puede hacer en una semana para uno ponerse fuerte o en forma aquí en tu casa. No necesariamente tiene que tener una máquina como yo porque ya la tengo, o sea, ya la compré, pero si tú no la tienes, tú puedes hacer ejercicios libres, haciendo pechadas, haciendo ejercicios de los cuales obviamente yo también estaré haciendo en este canal, y tú me puedes acompañar suscribiéndote para que no te pierdas los videos que vamos a estar haciendo ejercicios en casa, valga la redundancia, para que podamos todos ponernos en forma. Este canal es como una especie de trayectoria en la que todos vamos a participar. Ustedes a través de los comentarios me van dejando sus experiencias, las cosas que yo estoy haciendo mal, porque yo soy un principiante también. Yo no sé lo que estoy haciendo realmente. Yo lo que estoy tratando de ponerme en forma de la manera más saludable y más casera posible. Así que nada, espero que le den me gusta para que ayuden a este primer video a despegar, para que el algoritmo haga su trabajo bien y empiecen a llegar más de ustedes, que esto es realmente lo que motiva a cualquier creador de contenido, es ver a las personas apoyando lo que uno hace con tanto sacrificio. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima entrega el día de mañana, creo.